La silueta elegante de un F-22 Raptor corta el cielo despejado de Colorado, ejecutando maniobras que desafían tanto la gravedad como las expectativas. Su piloto se mueve con una precisión que pocos han dominado, manejando el caza más avanzado del mundo con una conexión casi sobrenatural. Pero en los hangares de la base aérea Oyouman, solo unos meses antes, Jessica Reynolds permanece sola, con el eco de las risas y el desprecio flotando en el aire a su alrededor. Las mujeres como tú no pilotan cazas, le dijeron. Conoce tu lugar, le advirtieron. Hija de un piloto caído, había pasado años enseñando a otros a volar mientras sus propias alas permanecían cortadas por la misma institución a la que su padre había servido y por la que murió. Ahora, al acercarse a la pista con su mono de vuelo, los mismos hombres que se burlaron de ella la observan con los brazos cruzados y miradas escépticas. Las apuestas no podrían ser más altas. Un vuelo, una oportunidad para silenciar años de dudas. El Raptor la espera, su cabina abierta como un desafío. Cuando el mundo te dice que no perteneces, te das la vuelta, o vuelas más alto de lo que jamás imaginaron. Colorado Springs se encuentra a la sombra de las montañas rocosas, hogar de la prestigiosa Academia de la Fuerza Aérea y de una comunidad construida alrededor del legado del vuelo. En un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, Jessica Reynolds comienza su ritual matutino. A sus 35 años, se mueve con la eficiencia tranquila de alguien acostumbrado a la precisión. Su cabello rubio hasta los hombros cae recto mientras lo recoge en una práctica coleta. Nada en su aspecto exige atención. Ropa sencilla, maquillaje mínimo, un rostro que se mezcla con la multitud en lugar de destacar. Para sus vecinos, es solo otra instructora civil de vuelo en el aeródromo local, enseñando a pilotos aficionados y aspirantes a comerciales a navegar los cielos en avionetas monomotor. Jamás imaginarían que sus manos una vez desearon controles más complejos, que sus ojos siempre se elevan cuando aviones militares cruzan el cielo dejando estelas que ella sigue con una mezcla de anhelo y pesar. El apartamento de Jessica cuenta una historia distinta a su apariencia modesta. Libros de aviación llenan las estanterías, manuales técnicos marcados y anotados con una letra precisa. En el cajón de su dormitorio, bajo ropa cuidadosamente doblada, reposa una caja de madera con cerradura de latón, rara vez abierta. En su escritorio, un portarretratos ligeramente girado, fuera de la vista de los visitantes. Una joven con uniforme azul de la Fuerza Aérea, de pie con orgullo junto a un hombre mayor con la misma mandíbula firme y mirada decidida, su padre. La semejanza es inconfundible, aunque pocos llegan a verla bajo su presencia deliberadamente anodina. En el pequeño aeropuerto regional donde trabaja, Jessica es respetada, pero no destacada. Sus compañeros valoran su meticulosidad y su conocimiento enciclopédico de la mecánica de vuelo, pero pocos buscan su compañía fuera del horario laboral. Se mantiene al margen, su competencia eclipsada por instructores más ruidosos que dominan la sala de descanso con historias de maniobras atrevidas. Jess es sólida, dirían si se les pregunta, genial con los alumnos nerviosos, pero el leve tono condescendiente sugiere que no la consideran extraordinaria. Lo que no ven es cómo se queda después del cierre, a veces entrando en el hangar de mantenimiento para ayudar a los mecánicos, su conocimiento de sistemas aeronáuticos sorprendiendo incluso a los técnicos veteranos. No notan cómo, a veces, se interrumpe en mitad de una frase cuando un transporte militar sobrevuela. Sus ojos siguen su trayectoria con precisión matemática, calculando mentalmente relaciones de empuje y consumo de combustible. Ciertamente no la ven por las noches, sentada sola en su pequeño balcón, girando una y otra vez entre sus dedos un pequeño objeto metálico, la insignia de alas de su padre, desgastada por años de ser acariciada. Nunca se separa de ella, guardada con seguridad en un bolsillo, un talismán que la conecta con un pasado que pocos conocen y con un sueño que nunca ha abandonado del todo. En el simulador de vuelo del fondo de la escuela, Jessica se queda hasta tarde ejecutando escenarios mucho más complejos de lo necesario para vuelos recreativos. Cuando le preguntan, simplemente dice que le gusta mantenerse en forma. La verdad es más complicada,
envuelta en recuerdos que guarda tan cuidadosamente como las medallas de su caja de madera. Recuerdos de un tiempo en que no solo enseñaba a otros a volar, sino que ella misma surcaba los cielos a altitudes y velocidades que la mayoría solo sueña alcanzar. Un tiempo antes de que todo cambiara, antes de que su nombre se susurrara en ciertos círculos de la Fuerza Aérea, antes de que aprendiera que la excelencia no siempre basta en un mundo donde las reglas no escritas pesan más que las oficiales. El coronel Michael Hayes, jefe de instructores de la escuela de vuelo, observa a Jessica a veces con expresión intrigada. «Hay algo que no encaja con Reynolds», comentó una vez a su esposa. «Enseña vuelo básico como alguien que ha olvidado más sobre aviación de lo que la mayoría aprenderá jamás». Pero Jessica esquiva preguntas personales con destreza y Hayes respeta su privacidad. Al fin y al cabo, todos en el aeródromo tienen su historia. Exmilitares, pilotos frustrados, soñadores en busca de licencia comercial. Jessica Reynolds es solo otra instructora, competente, pero sin brillo, o eso creen quienes nunca miran lo bastante de cerca como para ver el fuego que aún arde tras su expresión cuidadosamente serena. Capitana Jessica Reynolds. Ese fue su nombre una vez, aunque pocos lo recuerden ya. Hace 13 años se graduó como la primera de su promoción en la Academia de la Fuerza Aérea, rompiendo récords tanto en rendimiento académico como en aptitud de vuelo. Hija del coronel Thomas Reynolds, un legendario piloto táctico que murió en una misión clasificada sobre territorio hostil cuando Jessica tenía 19 años. Su muerte podría haber disuadido a muchos de seguir sus pasos, pero para Jessica solo fortaleció su determinación. El cielo le pertenecía. Reclamó lo que era de su padre, pero en ello también encontró su conexión con él, un lenguaje compartido de altitud y velocidad aérea, de fuerzas G y del instante ingrávido en la cima de una ascensión. Volar no era solo una elección profesional, era su herencia, su derecho de nacimiento, codificado en su ADN con la misma certeza que las manos firmes de su padre y su mente analítica. En la academia, los rumores la seguían. Acusaciones de favoritismo por la reputación de su padre, insinuaciones de que recibía un trato especial. La realidad era muy diferente. Los instructores eran más duros con ella, esperando que estuviera a la altura del nombre Reynolds. Y ella superó cada expectativa, estableciendo nuevos récords en los simuladores y ganándose el respeto, aunque fuera a regañadientes, incluso de los oficiales más tradicionales. Vuela como si hubiese nacido en la cabina, anotó un instructor en su expediente. Al graduarse, había asegurado una de las codiciadas plazas de entrenamiento de combate, comenzando el riguroso proceso que la calificaría para pilotar las aeronaves más avanzadas del arsenal estadounidense. Aquellos fueron días dorados. El talento de Jessica era innegable, su futuro, aparentemente sin límites. La piloto que podría romper las barreras restantes, la que algún día podría comandar su propio escuadrón de élite. Entonces apareció el mayor Robert Harrington, carismático, con conexiones políticas, proveniente de una familia con 3 generaciones de generales en la Fuerza Aérea. Su relación comenzó de manera profesional. Él fue asignado como su instructor táctico durante el entrenamiento avanzado, pero evolucionó hacia algo más personal durante largas noches revisando patrones de vuelo y parámetros de misión. Harrington parecía distinto a otros oficiales, más progresista en su visión sobre las mujeres en roles de combate, y apoyaba las ambiciones de Jessica. «Eres el futuro de esta rama», le dijo, «y quiero formar parte de eso». Durante 6 meses mantuvieron su relación con discreción, aunque no en secreto, navegando las complejas normas militares sobre fraternización. Jessica creyó haber encontrado no solo una pareja, sino un aliado en el entorno a veces hostil del entrenamiento de cazas, donde seguía siendo la única mujer en su promoción. El incidente, como luego lo llamaría, ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento de alto riesgo sobre el desierto de Nevada. Jessica pilotaba la aeronave líder en un escenario de combate simulado, con Harrington actuando como comandante de misión desde la estación en tierra. Lo que ocurrió después sería clasificado, los informes sellados por orden directa del Pentágono. El informe oficial indicaba un fallo del equipo y un error del piloto,
con consecuencias casi catastróficas. Pero la verdad era mucho más compleja. Jessica había detectado una falla en los parámetros de la misión, un posible error peligroso en los cálculos de la ruta de vuelo. Siguiendo el protocolo, lo reportó por los canales apropiados, directamente a Harrington. Él desestimó sus preocupaciones y ordenó seguir con el plan previsto. Cuando las consecuencias casi fatales se volvieron evidentes en pleno vuelo, Jessica se vio obligada a anular las órdenes, ejecutando una maniobra no autorizada pero necesaria que salvó no solo su aeronave, sino también otras dos que volaban en formación. La investigación posterior debería haber reivindicado su decisión. Las grabaciones de vuelo mostraban claramente sus advertencias, las preocupaciones ignoradas, la decisión en fracciones de segundo que evitó el desastre. En cambio, Jessica se enfrentó a una junta de revisión en la que Harrington estaba presente entre los oficiales superiores, y donde sus conexiones familiares ya habían moldeado la narrativa. La falla de equipo fue atribuida a una revisión previa inadecuada, responsabilidad de Jessica como piloto líder. Su maniobra fue caracterizada como insubordinación, una acción temeraria en lugar de una intervención necesaria. Y lo más devastador, su relación con Harrington fue expuesta no como un vínculo profesional y personal mutuo, sino como un caso de una oficial subordinada buscando de forma inapropiada a su superior, complicando el juicio profesional. Esperábamos más de una Reynolds, le dijo en privado el presidente de la Junta tras la decisión. No fue una expulsión, su historial no lo permitía, pero sí una reasignación a roles no combatientes, una eliminación permanente del programa de CAFAS y una reprimenda formal que cerraría cualquier posibilidad de ascenso significativo. Jessica reconoció la política en juego. Sabía que seguir desafiando la narrativa solo le daría una salida menos honorable del servicio que amaba. Renunció a su comisión la semana siguiente, aceptando una baja honorable que enterró la historia real bajo lenguaje burocrático y expedientes sellados. La hija del coronel Thomas Reynolds desapareció de los registros de la Fuerza Aérea. Su prometedora carrera reducida a una nota al pie en archivos de personal marcados como clasificados. Jessica tomó la insignia de alas de su padre, el único recuerdo militar que conservaba, y se alejó del mundo que había nacido para conquistar. Sus sueños quedaron en tierra, derribados por fuerzas más poderosas que la gravedad. La mañana en Colorado trae noticias que provocan un revuelo en la comunidad aeronáutica. La Fuerza Aérea ha anunciado un programa sin precedentes, una iniciativa de integración civil para el entrenamiento en aeronaves avanzadas, buscando a pilotos experimentados. Pilotos fuera de las filas militares para aportar nuevas perspectivas a las operaciones tácticas de vuelo. El anuncio, enterrado entre las páginas centrales del periódico local, capta la atención de Jessica mientras toma su café de la mañana. Algo se agita dentro de ella, no es exactamente esperanza, más bien la sensación fantasma de un miembro perdido hace mucho tiempo. Los detalles del programa son escasos, pero se proporciona un número de contacto para obtener más información. Los dedos de Jessica flotan sobre su teléfono, temblando ligeramente, antes de dejarlo a un lado. Viejas heridas, hace tiempo cicatrizadas, comienzan a doler de nuevo mientras contempla lo que esto podría significar. Esa noche, después de que su último alumno se marcha, abre la caja de madera que ha permanecido cerrada durante años. Mira fijamente su contenido, medallas, condecoraciones y un único sobresellado que contiene sus papeles de baja. La insignia de alas pesa en su bolsillo mientras la inunda una oleada de recuerdos, dulces y amargos. 3 semanas después, Jessica se sienta erguida en una incómoda silla frente a la sala de entrevistas en la base aérea de Peterson. La ropa civil que lleva puesta le parece ahora un disfraz, uno que ha llevado tanto tiempo que casi ha olvidado lo que hay debajo. Los otros candidatos, en su mayoría expilotos militares, casi todos hombres, le lanzan miradas curiosas. A sus 35 años no es la más joven ni la más mayor, pero hay algo en su quietud que llama la atención. Cuando oyen su nombre, entra en una sala donde 5 oficiales están sentados tras una larga mesa. Sus expresiones son profesionalmente neutrales. Solo un rostro le resulta familiar,
el coronel Robert Harrington, ahora parte del alto mando del programa experimental. La mira con una expresión momentánea de sorpresa, rápidamente disimulada por una evaluación fría. Señorita Reynolds, dice, enfatizando su estatus civil. Bastante inesperado ver su solicitud. ¿Han pasado qué, 12 años? 13, señor, responde Jessica, su voz sin revelar nada de la tormenta que le ruge bajo el exterior sereno. La entrevista continúa con preguntas técnicas, escenarios, evaluaciones psicológicas disfrazadas de charlas casuales. Jessica responde con precisión, recurriendo a conocimientos que jamás se han desvanecido, a pesar de los años alejada de la aviación militar. Percibe el cambio en la sala. El desinterés inicial da paso a un interés cauteloso, luego a una curiosidad profesional sobre sus respuestas. Solo Harrington mantiene su escepticismo. Sus preguntas se tornan más incisivas, diseñadas para descubrir debilidades que no están allí. Ha estado enseñando a aficionados a pilotar Cessnas, comenta con un desdén apenas disimulado. Los sistemas con los que trabajamos son bastante más sofisticados. Las exigencias psicológicas y físicas superan lo que la mayoría de los pilotos civiles pueden manejar, especialmente aquellos que no mantienen los estándares de condición física militar. Con el debido respeto, coronel, responde Jessica, los fundamentos de la aeronáutica no cambian, solo su aplicación. He mantenido tanto mis conocimientos como mi forma física. La afirmación queda suspendida en el aire, ni humilde ni presuntuosa, simplemente factual. El panel toma notas, intercambia miradas. Jessica es despedida con el típico gracias no comprometido. Mientras se da la vuelta para marcharse, Harrington añade. El programa ha atraído mucho interés de candidatos altamente cualificados con historial de servicio continuo. No se haga ilusiones, señorita Reynolds. Las palabras son lo suficientemente profesionales para quedar en el expediente oficial, pero el mensaje entre líneas es claro, ya no perteneces a este lugar. Al salir, Jessica siente una familiar opresión en el pecho. No es dolor, no es ira, sino el incómodo reconocimiento de ver puertas cerrarse justo cuando está a punto de alcanzarlas. Contra todo pronóstico, Jessica recibe una notificación de aceptación a la fase preliminar del programa. 30 candidatos seleccionados de entre más de 300 solicitantes para una evaluación inicial y calificación básica. La carta contiene instrucciones de presentación, una lista de equipamiento requerido y el lenguaje frío y burocrático propio de los procedimientos militares. Ninguna explicación por su selección, ninguna palabra de aliento. Solo hechos y requisitos. Jessica subarrienda su apartamento, toma una baja indefinida en la escuela de vuelo y se presenta, según lo indicado, en la base aérea Yeoman, donde el programa experimental ha establecido sus instalaciones de entrenamiento junto a las salas de cazas avanzados de la Fuerza Aérea. Desde el primer momento, el ambiente de exclusión es palpable. Los otros candidatos, 28 hombres y una sola mujer además de ella, forman grupos naturales, unidos por sus antecedentes militares comunes. Jessica permanece aparte, su estatus civil como una barrera visible. La primera semana trae evaluaciones físicas que llevan incluso a los candidatos más preparados al límite. Jessica completa cada prueba dentro de los parámetros requeridos. Su rendimiento no es excepcional ni deficiente. Se mantiene en la mitad del grupo. Avanza a la siguiente fase sin llamar la atención. Es durante las sesiones técnicas cuando comienza la campaña sutil en su contra. Las preguntas que le dirigen son más complejas, su tiempo de reacción se examina con mayor minuciosidad. Cuando responde correctamente, apenas recibe reconocimiento. Cuando duda, aunque sea por un instante, el fallo se enfatiza. Quizás la señorita Reynolds necesite un repaso sobre dinámica básica de vuelo, sugiere un instructor después de que ella tarde 3 segundos en responder a una complicada pregunta sobre empuje vectorial. Los estándares de aviación civil son algo más indulgentes que lo que exigimos aquí. La otra mujer en el programa, la capitana Melissa Chen, al principio parecía una posible aliada. Durante el almuerzo un día, se desliza en el asiento frente a Jessica.
No te lo tomes como algo personal, comenta en voz baja. Se lo hacen a todos los de fuera. El doble si eres mujer, por supuesto. Durante un breve momento, Jessica siente la posibilidad de una conexión, el entendimiento compartido de lo que significa estar constantemente justificando tu valía en espacios diseñados para excluirte. Sin embargo, esa misma noche, Jessica escucha a Chen hablando con un grupo de candidatos varones. Reynolds, sí, la busqué. Hay algo en su expediente. Algún incidente que han enterrado. Se rumorea que se quebró bajo presión durante una simulación de combate. Casi se lleva por delante a otros 2 aviones. Lo mantuvieron en secreto por quién era su padre. Jessica se aleja antes de que la vean, comprendiendo el valor de la información en ese entorno, y cómo distanciarse del eslabón más débil, o del percibido como tal, mejora tu propia posición. Las evaluaciones en simulador comienzan en la 3ª semana. Los candidatos rotan por escenarios cada vez más complejos, sus desempeños evaluados bajo métricas intencionadamente opacas. Jessica entra en la cápsula del simulador con el peso de miradas invisibles sobre ella. El escenario, una misión de intercepción estándar con complejidad moderada. Pero algo no va bien. La aeronave responde con lentitud a sus comandos. Los sistemas de alerta se activan sin causa aparente. Los parámetros de objetivo cambian de forma impredecible. Jessica se adapta, compensa las irregularidades y completa la misión con un resultado aceptable, aunque no brillante. Al salir del simulador, ve a un técnico intercambiando miradas con uno de los ayudantes de Harrington. Más tarde, al revisar los resultados publicados, nota que su puntuación es significativamente más baja de lo que los parámetros de la misión justificarían. Cuando solicita amablemente una aclaración sobre las métricas de puntuación, le responden: si tiene que preguntar, señorita Reynolds, quizás este programa no se ajuste a sus capacidades. La guerra psicológica se intensifica a medida que se reduce el número de candidatos. Quedan 20 tras el primer corte. Jessica, contra todo pronóstico, sigue en pie, a pesar de los evidentes intentos por eliminarla desde el principio. La reunión matutina anuncia una nueva fase, pruebas de vuelo reales en entrenadores T-38, el paso previo a manejar aeronaves más avanzadas. El coronel Harrington da la noticia personalmente. Su mirada recorre la sala, evitando cuidadosamente a Jessica. Aquí es donde separamos a los verdaderos pilotos de los aficionados, declara. Algunos de vosotros tendréis credenciales impresionantes, sobre el papel. Pero el papel no experimenta fuerzas G. Esa tarde, Jessica encuentra una nota deslizada bajo la puerta de su barracón. Vete a casa antes de que mates a alguien otra vez. La letra es anónima. El mensaje, claro, alguien ha accedido a sus expedientes sellados, o al menos a los rumores que los rodean. Debería dar miedo, pero Jessica siente una calma extraña. El juego está totalmente expuesto. La pretensión de evaluación justa, abandonada. Los vuelos en el T-38 revelan la magnitud real del prejuicio en su contra. Jessica recibe el último turno del día, cuando hay más turbulencia y la visibilidad empieza a deteriorarse. Su aeronave presenta fallos de mantenimiento que retrasan el despegue, comprometiendo aún más su ventana meteorológica. El oficial evaluador asignado a su vuelo muestra una incomodidad evidente con su presencia. Su sesión informativa previa al vuelo es superficial y desdeñosa. Siga el patrón básico, señorita Reynolds. No es necesario que se esfuerce más allá de su zona de confort. La condescendencia es palpable. La expectativa de fracaso, evidente. Jessica realiza sus revisiones previas al vuelo con precisión meticulosa, ignorando las miradas del personal en tierra y de otros candidatos, muchos de los cuales claramente anticipan una actuación humillante. Una vez en el aire, Jessica siente el abrazo familiar del vuelo, la conexión entre piloto y aeronave que trasciende la política y el prejuicio dejados en tierra. El T-38 responde a su toque como una extensión de su propio cuerpo. Durante 15 preciosos minutos, recuerda quién es realmente. No es Jessica Reynolds, la instructora civil.
Es la capitán Reynolds, nacida para bailar con el fielo. Ejecuta las maniobras requeridas con una precisión incuestionable, añadiendo sutiles matices que solo un ojo verdaderamente experto reconocería como extraordinarios. Aterriza perfectamente a pesar de los vientos cruzados, rueda hasta el punto designado y apaga motores siguiendo el procedimiento al pie de la letra. El oficial evaluador toma notas sin hacer comentarios. Su expresión, indescifrable. Más tarde, la evaluación oficial califica el vuelo como adecuado. La candidata demuestra competencia básica, pero carece del instinto necesario para sistemas avanzados. Otro candidato había sido elogiado anteriormente por el mismo desempeño como control excepcional y presencia de mando natural. Esa misma noche, un representante de medios visita la base para entrevistar a candidatos seleccionados para un reportaje sobre el programa experimental. Jessica no está entre los elegidos, pero su nombre surge en las preguntas del periodista a otros participantes. Tengo entendido que hay una instructora civil en el programa. ¿Un caso de inclusión por diversidad? Pregunta, dirigiéndose a un grupo que incluye a Harrington. La pregunta provoca risas entre los presentes. Evaluamos a todos los candidatos únicamente por méritos, responde Harrington con suavidad, aunque algunas elecciones se realizaron considerando los requisitos de imagen pública del programa. El periodista asiente, comprendiendo, sin presionar más sobre lo que equivale a una insinuación de que la inclusión de Jessica es política y no merecida. La historia aparece 2 días después en una destacada publicación de aviación y en un sitio web de gran difusión. El programa experimental de la Fuerza Aérea rompe barreras con una selección de candidatos inclusiva. El pasado de Jessica se menciona de forma oblicua, una instructora civil con experiencia militar previa. Mientras que otros candidatos reciben perfiles detallados que resaltan sus logros, ella apenas es mencionada. A medida que el programa entra en su fase final, solo quedan 10 candidatos. Jessica todavía está entre ellos, a pesar de la creciente campaña para eliminarla. El anuncio llega durante la sesión informativa matutina. La culminación del entrenamiento implicará experiencia práctica con aeronaves de combate avanzadas, incluyendo acceso limitado a los sistemas del F-22 Raptor. Esto representa un acceso sin precedentes para personal no activo en servicio. Harrington enfatiza. Las implicaciones de seguridad por sí solas son significativas. Solo candidatos con historiales impecables avanzarán a esta evaluación final. Su mirada encuentra finalmente a Jessica. El mensaje es claro. Esa misma tarde, es convocada a una revisión especial de seguridad. Su historial completo es examinado por oficiales que parecen haber formado ya sus conclusiones. Las preguntas se centran repetidamente en el incidente, aunque nunca se lo nombra directamente. ¿Diría usted que se desempeña bien bajo presión extrema, señorita Reynolds? ¿Cómo caracterizaría su relación con la cadena de mando? ¿Cree que los problemas de rendimiento del pasado deberían influir en las evaluaciones actuales? Jessica mantiene la compostura durante el interrogatorio, respondiendo con sinceridad pero con cautela, consciente de que atraviesa un campo minado de posibles descalificaciones. Al salir, escucha un fragmento de conversación desde el interior de la sala. No importa lo que diga, la decisión ya está. La puerta se cierra antes de que pueda oír más, pero la implicación es evidente. Esa noche, sola en su habitación de barracones, Jessica observa la insignia de alas de su padre, girándola una y otra vez entre sus dedos como tantas veces antes. El peso de las humillaciones acumuladas cae sobre ella, las evaluaciones manipuladas, los rumores susurrados, la minimización pública de sus capacidades. Tal vez Harrington tenía razón desde el principio. Tal vez hay lugares a los que no pertenece. Sueños que cuestan demasiado perseguir. Comienza a hacer la maleta con sus pocas pertenencias, la decisión de retirarse se forma en su mente como hielo. ¿Por qué seguir luchando contra un sistema tan decidido a rechazarla? ¿Qué podría ganar, salvo más heridas sobre un espíritu ya marcado? Coloca la insignia sobre el pequeño escritorio, preparándose para dejarla atrás junto con el resto de su pasado militar.
Algo en el ángulo de la luz la hace brillar, el metal resiste, inalterado en su esencia pese a los años de uso. Jessica recuerda la voz de su padre, de cuando era niña y cayó de un árbol al que había intentado trepar, pese a las advertencias. Los Reynolds no se rinden, Jessie, le dijo, ayudándola a levantarse. Evaluamos. Nos adaptamos. Lo intentamos de nuevo. El único fracaso que importa es cuando dejas de intentarlo. Vuelve a tomar la insignia, sintiendo sus contornos familiares. Ya no es solo un recuerdo, sino una pregunta. ¿Qué haría la hija de Thomas Reynolds en este momento? ¿Alejarse porque el camino no es justo, o encontrar otra forma de volar? La mañana trae claridad y un nuevo enfoque. Jessica deja de intentar pasar desapercibida. Deja de aceptar los parámetros manipulados de evaluación. Durante la sesión en el simulador, abandona el patrón de vuelo esperado por un enfoque más eficiente que reduce segundos cruciales del tiempo de misión. Cuando le preguntan por qué se desvió de las instrucciones, demuestra con calma las ventajas matemáticas de su ruta, el ahorro de combustible, los beneficios tácticos. El evaluador no tiene más remedio que reconocer la superioridad de su solución, aunque lo hace a regañadientes. En la sesión informativa de la tarde, cuestiona una suposición táctica del material de entrenamiento, aportando ejemplos históricos que respaldan su análisis alternativo. Otros candidatos la miran con renovado interés, algunos, con un respeto reticente ante su repentina seguridad experta. Harrington la observa con hostilidad apenas disimulada. Reconoce el cambio en su estrategia. Ella ya no juega según reglas diseñadas para su fracaso. La base se llena de rumores con una noticia inesperada. El próximo Air Show en Andrews, una importante exhibición militar con asistencia de oficiales del Pentágono y representantes extranjeros. Dignatarios y público general han perdido a su principal estrella, el mayor James Lawson, el piloto de demostración designado para mostrar las capacidades del F-22 Raptor, ha sido apartado por un problema médico. Con el evento a solo 5 días y sin un piloto calificado disponible en el equipo habitual de demostración, el coronel Harrington se enfrenta a una posible humillación para su unidad. Durante la sesión informativa de la mañana, anuncia una solución drástica. Uno de los candidatos de este programa será seleccionado para volar una demostración modificada en Andrews. Esto es, a la vez, una oportunidad excepcional y una evaluación crítica. El piloto elegido ejecutará un vuelo de capacidades básicas estrictamente limitado. Nada técnico, nada que lleve el avión al límite. Se trata de mostrar la aeronave, no de ponerla a prueba. Los barracones estallan en conversaciones emocionadas tras el anuncio. Para la mayoría de los candidatos, esto representa una oportunidad sin precedentes. A los pilotos civiles nunca se les autoriza para vuelos de demostración en el caza más avanzado de la Fuerza Aérea. Jessica escucha las especulaciones sobre quién será el elegido, y nota que su nombre brilla por su ausencia. Esa misma tarde, recibe una citación al despacho de Harrington. Al llegar, lo encuentra revisando expedientes con otros 2 oficiales superiores. Reynolds la saluda sin mirarla. Tenemos una situación. Los pilotos de demostración suplentes están desplegados o no disponibles. Ninguno de nuestros candidatos actuales tiene la autorización de seguridad necesaria para un perfil completo de demostración con el F-22. Finalmente la mira. Su expresión es una mezcla de frustración y cálculo. Excepto usted. Sus autorizaciones anteriores nunca fueron revocadas por completo, solo suspendidas. Pueden ser reinstauradas temporalmente para este propósito específico. Jessica mantiene una expresión neutra, aunque su pulso se acelera ante las implicaciones. ¿Quiere que yo vuele la demostración, señor? La risa de Harrington no tiene humor. ¿Querer? No. Pero no tenemos más opciones. Si vamos a evitar un bochorno para este programa y para mi mando, usted volará un perfil severamente restringido, pasadas básicas, maniobras mínimas, absolutamente nada que se acerque a las capacidades reales del avión. El teniente coronel Weber trabajará con usted el plan de vuelo aprobado.
Un solo desvío, un solo momento de lucimiento, y la detendré antes de que termine de robar por la pista. ¿Entendido? Jessica asiente una sola vez, profesional y contenida, aunque por dentro empieza a crecer una alegría feroz. Después de 13 años, volverá a pilotar un caza. No cualquier caza, el sistema de superioridad aérea más avanzado jamás desarrollado. Entiendo perfectamente, señor. Solo el perfil básico. Los siguientes 3 días pasan en un torbellino de preparación. Jessica pasa horas en el simulador del F-22, familiarizándose de nuevo con sistemas que han evolucionado desde su etapa de formación como piloto de combate, pero que aún siguen principios que conoce al detalle. El teniente coronel Weber, inicialmente escéptico, empieza a mostrar señales de estar impresionado por su rápida adaptación y profundo conocimiento del aparato. Has conservado bastante para alguien que lleva una década volando civiles, comenta en su tercera sesión. Jessica responde con una leve sonrisa. Hay cosas que no se olvidan, señor. El plan de vuelo aprobado es, en efecto, básico, pasadas simples, giros suaves. Nada que demuestre el verdadero potencial del Raptor. Jessica lo memoriza perfectamente y no objeta sus limitaciones. La noche anterior al espectáculo aéreo, duerme profundamente por primera vez desde que llevó a Oyouman. Lleva la insignia de alas de su padre guardada en el bolsillo del traje de vuelo que usará al día siguiente. La base aérea de Andrews amanece con condiciones perfectas para la exhibición. Cielo despejado, vientos suaves, visibilidad ilimitada. El público es numeroso. Gradas repletas de personal militar, funcionarios del gobierno, entusiastas de la aviación y familias disfrutando del espectáculo. Jessica completa sus comprobaciones previas al vuelo con precisión metódica, consciente de todas las miradas puestas en ella, Harrington y su equipo, los otros candidatos llevados para observar, técnicos curiosos por la mujer civil que está a punto de volar su preciado caza. Siente una calma extraña. La ansiedad que debería acompañar un momento como este está completamente ausente. Este es su lugar. El rugido del motor aumenta cuando inicia la secuencia de arranque. Los poderosos motores del Raptor cobran vida bajo su mando. La autorización final lleva a través del auricular, junto con una última advertencia de Harrington. Recuerde, Reynolds. Solo perfil básico. Jessica rueda hasta la posición, completa la revisión final de sistemas y recibe autorización para despegar. La aceleración la empuja contra el asiento mientras el Raptor se lanza por la pista, despegando sin esfuerzo hacia su elemento natural. Tras elevarse, realiza un giro suave y se posiciona para su primera pasada sobre el público, ejecutando la maniobra con precisión de manual. A través del auricular, escucha al locutor explicar al público el perfil limitado de la demostración, ofreciendo excusas por lo que les han advertido será una exhibición decepcionante comparada con las habituales del Raptor. Jessica completa la segunda pasada, luego la tercera. Cada movimiento del avión está perfectamente alineado con el plan de vuelo aprobado. Por el auricular escucha la voz de Weber. Muy bien, Reynolds. Suave y constante, justo así. A mitad de la demostración. Cuando Jessica entra en un amplio giro para posicionarse para la siguiente pasada, una luz de advertencia parpadea en su consola. Interferencias de radio crepitan a través de su auricular, interrumpiendo la transmisión de Weber. Los sistemas operativos regresan de inmediato, luego se cortan por completo. Jessica evalúa rápidamente la situación, una falla en el sistema de comunicaciones, no un fallo crítico de vuelo. Los sistemas de respaldo se activan automáticamente, pero el plan de vuelo aprobado queda comprometido. Ya no puede recibir orientación ni autorizaciones para cada maniobra. El protocolo indica un retorno inmediato a la base en tales circunstancias. Su mano se mantiene suspendida sobre los controles. Una decisión comienza a formarse en su mente. Este momento, esta aeronave, este cielo, son suyos ahora. Sin la voz de Harrington limitándola, sin las restricciones artificiales diseñadas para minimizar su rendimiento, Jessica gira el Raptor bruscamente.
Una desviación clara de los giros suaves aprobados que inmediatamente atrae la atención desde tierra. En lugar de posicionarse para un enfoque estándar, asciende rápidamente, llevando el caza a una altitud que le ofrece margen de maniobra. A través de la radio fallida capta fragmentos de comunicaciones cada vez más urgentes. Reynolds no autorizada, regreso inmediato. Activa el micrófono. Base, aquí Reynolds. Fallo en las comunicaciones. Procediendo con perfil alternativo de demostración mientras se reinician sistemas. La transmisión parcial le da unos valiosos minutos, mientras control en tierra intenta determinar si está reportando una emergencia real o desviándose deliberadamente de las órdenes. Esos minutos son todo lo que necesita. Jessica Reynolds, hija de un legendario piloto táctico, formada en los niveles más altos antes de que la política truncara su carrera, ahora está sola en la cabina del caza más avanzado del mundo, sin nada que perder. Lo que sigue se convierte en leyenda instantánea entre la comunidad aeronáutica presente en Andrews ese día. Jessica lleva al F-22 a través de una serie de maniobras que no solo muestran las capacidades del avión, sino la habilidad excepcional de su piloto, un ascenso vertical que se transforma en una recuperación de giro plano, una pasada en alto ángulo de ataque que demuestra la potencia del empuje vectorial del Raptor. Maniobras que parecen desafiar las leyes de la física, ejecutadas con una precisión que habla de miles de horas de preparación mental, a pesar de los años lejos de los controles de un caza. La reacción del público pasa de la apreciación educada al silencio atónito, y luego a un aplauso espontáneo al presenciar la maestría en movimiento. En la sección VIP, los funcionarios del Pentágono se inclinan hacia adelante en sus asientos. Surgen discusiones técnicas entre ellos sobre lo que están presenciando. Varios toman sus teléfonos y hacen llamadas urgentes mientras la exhibición continúa. Para Jessica, el tiempo se ralentiza en un momento cristalino y perfecto. Cada comando, cada respuesta de la aeronave, se siente como una conversación entre viejos amigos, una danza entre piloto y máquina que trasciende lo mecánico. Ejecuta una maniobra conocida en los círculos teóricos como el fantasma de la cobra, una modificación del famoso Cobra de Pugachev, que hasta ahora solo existía en simulaciones. El Raptor la ejecuta a la perfección bajo su mando, demostrando capacidades que ni siquiera sus diseñadores habían probado aún. Cuando las consideraciones de combustible la obligan finalmente a concluir la demostración, Jessica realiza la aproximación con perfección, tocando pista con una suavidad etérea a pesar de la enorme masa del Raptor. Rueda hasta la zona designada, apaga los sistemas con eficiencia entrenada y abre la cúpula para quitarse el casco. El silencio que la recibe al descender del avión es absoluto. El equipo en tierra la observa con expresiones que oscilan entre el asombro y la incredulidad. A lo lejos, ve a Harrington y su equipo acercándose con rapidez, su lenguaje corporal transmitiendo una furia apenas contenida por el entorno público. Detrás de ellos, oficiales de más alto rango también avanzan, sus expresiones indescifrables. Jessica se mantiene en posición de firmes junto al avión, preparada para las consecuencias de su acción. Ha desobedecido órdenes directas, violado protocolos de autorización y potencialmente ha puesto fin a lo que quedaba de su carrera aeronáutica. Y sin embargo, no siente nada más que una profunda sensación de justicia. Ha volado, finalmente, como siempre debió hacerlo. Lo que venga después no podrá arrebatarle ese momento. El coronel Harrington llega primero. Su rostro está rojo, conteniendo a duras penas la rabia. Está acabada, Reynolds. Completamente acabada. Eso ha sido la demostración de pilotaje más extraordinaria que he visto jamás, interrumpe una voz grave. Un hombre de cabello plateado, con traje de vuelo adornado con estrellas de general, llega justo detrás de Harrington. Descansad, coronel. Me ocuparé de esto. Jessica reconoce al general Michael Westfield, jefe adjunto de Estado Mayor de Operaciones. Uno de los oficiales más altos de la Fuerza Aérea. Y, más importante aún, el hombre que supervisa todos los programas de desarrollo de cazas. Harrington da un paso atrás. Su expresión cambia, de furia a confusión,
y luego a creciente preocupación. Westfield estudia a Jessica. Jessica guarda silencio por un largo momento. Esa última maniobra, la cobra modificada, nunca se ha ejecutado con éxito fuera de una simulación. ¿Cómo sabías que los vectores de empuje lo soportarían? Riesgo calculado, basado en parámetros conocidos, señor, responde Jessica, manteniendo el protocolo militar formal a pesar de su estatus civil. Las capacidades del fuselaje están en realidad un 15% por encima de las especificaciones públicas, según la capacidad de respuesta de los controles. Las cejas de Westfield se arquean ligeramente. ¿Y determinaste eso durante el vuelo de demostración? No, señor. Lo teoricé hace 13 años, durante mi formación inicial como piloto de caza. Hoy solo fue la primera oportunidad de confirmar los cálculos. Algo cambia en la expresión de Westfield, sorpresa, luego reconocimiento. Reynolds, la hija de Thomas Reynolds. Ahora lo recuerdo. Hubo un incidente. Su voz se desvanece mientras conecta las piezas en su mente. Mira a Harrington, cuyo rostro ha pasado de la ira al miedo. Lo que sigue ocurre lejos de la vista del público, en una instalación segura junto al aeródromo. Jessica presenta los datos de su grabadora de vuelo, mostrando no solo las maniobras extraordinarias, sino los cálculos precisos detrás de ellas. El general Westfield y su equipo técnico revisan la información con creciente interés, formulando preguntas que Jessica responde con la seguridad de quien domina lo que sabe. En otra sala, el teniente coronel Weber testifica sobre la supuesta falla de comunicaciones. Su elección de palabras sugiere que la avería del equipo podría no haber sido totalmente accidental. Cuando la tarde da paso a la noche, Jessica espera sola en una sala de conferencias, con la insignia de alas de su padre firmemente sujeta en la palma de la mano. Finalmente, la puerta se abre. Entran el general Westfield y dos oficiales cuyos distintivos indican que pertenecen a inteligencia de la Fuerza Aérea y al desarrollo de sistemas de vuelo. Señorita Reynolds, empieza Westfield, y luego se corrige. Capitán Reynolds. Técnicamente, ya que tu renuncia fue procesada, pero tu comisión nunca fue formalmente terminada. Coloca una carpeta sobre la mesa entre ellos. Hemos revisado no solo los datos de vuelo de hoy, sino tu historial completo, incluyendo los archivos clasificados del incidente en Nevada. Jessica contiene el aliento. Aquellos registros estaban clasificados al más alto nivel. Parece que ciertos hechos fueron mal representados durante esa investigación, continúa. El teniente coronel Weber ha sido bastante sincero sobre irregularidades similares en tu evaluación actual. La mirada de Westfield es directa. Evaluar la demostración que realizaste hoy reveló capacidades del F-22 que ni nuestros mejores pilotos actuales han explorado plenamente. Tu trabajo teórico de hace 13 años anticipaba modificaciones de diseño que solo ahora estamos implementando. En resumen, capitán, o has tenido una suerte extraordinaria, o eres exactamente lo que tu primera evaluación sugería, una piloto natural con habilidades analíticas excepcionales. Jessica sostiene su mirada con firmeza. No creo en la suerte en la aviación, señor. Solo en la preparación y la oportunidad. Una leve sonrisa cruza el rostro de Westfield. Bien dicho. Desliza la carpeta hacia ella. El Pentágono está estableciendo una nueva división centrada en el desarrollo de aviación táctica de nueva generación. Trabajo clasificado, más allá de lo que el público, o incluso la mayoría del personal militar, conoce. Necesitamos pilotos que piensen diferente, que vean posibilidades donde otros no ven nada. Tu demostración de hoy te coloca en la cima de nuestra lista de reclutamiento. Jessica mira la carpeta, pero no la abre. ¿Y el coronel Harrington, señor? La expresión de Westfield se endurece. La carrera del coronel Harrington está siendo reevaluada a la luz de ciertas irregularidades administrativas que han salido a la luz. No creo que tengas que preocuparte por él en adelante. Al salir de la instalación, Jessica emerge bajo el sol del atardecer. Un pequeño grupo la espera cerca del hangar, los otros candidatos del programa experimental,
que la observan con expresiones que van desde la curiosidad hasta el respeto recién descubierto. Entre ellos está la capitana Chen, que da un paso al frente con torpeza. Reynolds, lo que hiciste ahí arriba fue increíble. Nunca he visto a nadie volar así. Jessica acepta las palabras con una leve inclinación de cabeza, entendiendo tanto la disculpa como el reconocimiento profesional que representan. Una joven cadete, con uniforme de gala, se mantiene al borde del grupo, claramente reuniendo el valor para acercarse. Cuando finalmente lo hace, sus palabras brotan atropelladamente, llenas de admiración. Señora, fue el vuelo más asombroso que he visto en mi vida. Estoy en mi primer año en la academia, y todo el mundo dice que las mujeres no pueden manejar los cazas de alto rendimiento, pero usted les demostró lo contrario. Jessica estudia a la joven, viendo en su expresión la misma pasión, la misma determinación que ella misma sintió al comenzar su propio camino. Sin decir nada, saca de su bolsillo la insignia de alas de su padre. Pertenecieron al coronel Thomas Reynolds, dice, colocándolas en la mano de la cadete. Él creía que el cielo pertenece a quienes son lo bastante valientes para reclamarlo. Ya es hora de que estas alas ayuden a alguien más a volar. La cadete las mira con los ojos muy abiertos, entendiendo el significado del gesto, aunque no toda la historia que encierra. No puedo aceptarlas. Si puedes, la interrumpe Jessica con suavidad. Y algún día las pasarás a otra persona que necesite recordar que la gravedad es solo una de las muchas fuerzas que aprendemos a superar. Mientras el sol se pone sobre la base aérea de Andrews, Jessica camina sola por la pista, su sombra alargándose detrás de ella. No vuelve la vista hacia el F-22 Raptor aún aparcado en su posición. No necesita una última mirada para recordar cómo se sintió al bailar con el cielo de nuevo. La carpeta del general Westfield descansa en su mano. Su futuro, una vez más, alineado con los sueños que había abandonado a regañadientes. A lo lejos, el coronel Harrington observa su partida, su expresión indescifrable mientras su carrera se desmorona a su alrededor. Jessica pasa junto a él sin reconocerlo, sin mostrar ni triunfo ni resentimiento. Su rostro sereno. Algunas batallas no se ganan con confrontación, sino con excelencia que no puede ser negada. Con una verdad que, a pesar de los intentos de enterrarla, acaba saliendo a la luz. El coche del Pentágono la espera para llevarla a su nuevo destino. El conductor sostiene la puerta con respeto formal. Antes de subir, Jessica se detiene un momento, mirando hacia el cielo que oscurece, donde empiezan a brillar las estrellas. 13 años de exilio de su verdadero elemento. 13 años de sueños reducidos y penas cuidadosamente contenidas por lo que pudo haber sido. Ahora, el horizonte vuelve a expandirse. No solo con oportunidades profesionales, sino con la reivindicación de la persona que siempre supo que era. No una víctima que busca venganza, sino una piloto reclamando su lugar entre las nubes. Aquella mujer sencilla que se burlaron en la escuela de vuelo no necesitaba su aprobación, después de todo. Solo necesitaba el valor para trazar su propio rumbo, incluso si eso significaba volar sola. El verdadero poder no está en hacer sentir pequeños a los demás, sino en elevarse tan alto que no tienen más opción que mirar hacia arriba. Cuando te enfrentes a quienes dudan de tus alas, ¿te quedarás en tierra por sus expectativas, o volarás más allá de su imaginación?